¿Qué fue, mi gente? Es John Akwabi. En esta oportunidad tenemos que reaccionar a la más reciente entrevista que le han hecho a María Corina Machado. No tenía pensado hacerlo hasta que los miembros del canal, de los cuales ustedes pueden ser parte también utilizando los vínculos que están en la descripción, ya sea volviéndose miembros del canal acá en YouTube o en Patreon. El precio es el mismo y el aprecio a los que lo hacen y apoyan el contenido que hago es el mismo también, ¿ok? Entonces resulta que tenemos la entrevista a María Corina Machado aquí, donde yo pensé, esto va a ser más de lo mismo, no vale la pena reaccionar. Hasta ahí me pasaron, el grupo de miembros del canal, uno de los fragmentos donde Carla Anguila, haciéndole honor a su apellido, está siendo bastante resbaladiza actualmente. Está así, yendo así, ¿verdad? Tratando de navegar en las aguas de la decadencia, de la popularidad y la credibilidad de María Corina Machado. Entonces, para ella tratar de reinventarse, la próxima vez que venga el próximo líder de la falsa oposición política venezolana, Juan Pablo Guanipa está esperando, ¿verdad? Está esperando ese día como no se lo pueden imaginar. Pero para ella poderse reinventar en esa época y no tener que decir, no, bueno, sí, yo les había asegurado que María Corina iba a cumplir de la misma forma que les había asegurado que Juana Guaidó iba a cumplir, de la misma forma que les había asegurado que Leopoldo López iba a cumplir, de la misma forma que les había asegurado que Capriles iba a cumplir. Para poderse reinventar, tienen que empezar ahora a hacer algunas preguntas más tajantes, algunas preguntas más incómodas. ¿Y qué es una pregunta incómoda para una persona como María Corina Machado? Pues cualquier pregunta que no sea, María, ¿cómo eres que eres tan bella? María, ¿cómo es que eres tan inteligente? María, ¿cómo eres tan valiente? María, cualquier pregunta que no sea una de esas que ella frecuentemente escucha cuando atiende a los llamados de entrevistas de estos tiktokeros, de estos influencers, ¿verdad? Que tienen un IQ negativo, ¿ok? Ni siquiera temperatura ambiente, negativo, ¿okay? Números negativos tienen de IQ, estos tiktokeros venezolanos, ¿ok? Van a entrevistar a María Corina, entonces ella no está acostumbrada a tener que responder preguntas reales y por eso María Corina Machado aquí se ve bastante incómoda hablando, entre otras cosas, sobre el tema de las sanciones y sobre el tema de las promesas que hasta el día de hoy de ninguna forma se han cumplido. Vamos a ver. Que deja a Maduro tremendamente aislado. Entonces, Pero, ¿qué ujú. es lo que hay que hacer? Lo que hay que terminar de hacer es lo que se ejecuta para que las estructuras criminales comiencen a fracturarse, dividirse y eventualmente ser derrotadas. El primer paso es cortarle las fuentes de financiamiento. Y eso es el law enforcement, la aplicación de la ley. En eso consiste, que la justicia funcione, que saquen para afuera toda la información que tienen, que desmonten el circuito del oro donde tanta plata les ha entrado y tanto daño han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa plata, ¿para dónde va? Esa plata va fundamentalmente a tres cosas. La corrupción y toda la cadena, pues se están forrando de plata. La campaña y el aparato de propaganda que lo que busca es aterrorizar a la gente y manipular y mentir, aunque votan los reales porque nadie les cree. Y en tercer lugar, la represión. Ahí es donde se va un grueso. María, si tú hablas de que los tres puntos principales en los que se gasta el dinero y por esto es que se tiene que recortar para que se evite el gasto en estos tres puntos principales y el segundo es uno que tú dices que no funciona, ¿para qué lo mencionas siquiera? Imaginen ustedes decir, bueno, yo tengo un plan y para yo poder ejecutar este plan primero tenemos que cumplir tres pasos, el segundo paso no importa. ¿Para qué lo mencionas entonces, María? Dice, gasta muchísima plata, pero lo votan porque eso no sirve. Nadie le cree, ¿ok? Pero entonces, María Corina Machado, recuerden, ella dice, el primer punto para poder destruir, despedazar el aparato criminal de régimen chavista, que el primer paso es quitarle el financiamiento. Ahora, esto va a volver a tener relevancia dentro de un minuto. Escuchen. En la represión. Pero Si tú fíjate que lo... Por cierto, el nombre, Lidis Inmaculada. Lidis Inmaculada. el comentario, Ujú. perdona que te interrumpa, es que las sanciones no tumban a regímenes. Y lo otro es que siempre se saca a discusión el hecho de que mientras Donald Trump, por ejemplo, le quita la licencia a Chevron y esos ingresos que tú decías de $4 le quedaban 3 a Maduro, ellos se quedan sin ese ingreso, pero les sigue entrando todos los años 8.200 millones de dólares por cocaína y por marihuana. Entonces, ellos siguen teniendo pulmón y oxígeno para mantenerse y alimentar estas tres variables A diferencia del pulmón y oxígeno que le falta a los fumadores de esa sustancia. que tú dices a las que va el dinero. Pues. Bueno, recuérdate que la voracidad de las estructuras criminales es infinita. Y el hecho de que
se reduzca hace que quienes dejan de recibir esos fondos van a buscar otra forma, otro lugar. Y allí es donde empiezan a generarse los conflictos entre los grupos criminales. Ahora, En otras palabras, allí es donde, según la misma lógica que ella acaba de explicar, se pudiese inclusive darle mayor pretexto a los que tienen poder, los que tienen armas en Venezuela, de cometer más crímenes. Porque al fin y al cabo, si les quitas el financiamiento por un lugar, pues ellos van a tener que buscar, y al fin y al cabo son criminales, ¿de qué forma lo van a hacer? Por medio de cometer más crímenes, ¿ok? Eso pudiese ser otra forma de interpretar lo que acaba de decir María Corina Machado. sin lugar a duda, nadie ha planteado que solamente con restringir las fuentes de financiamiento ilegal es suficiente. No, pero tú acabas de plantear que es el punto principal. Tú acabas de hacerlo. Hace literalmente 60 segundos, María. Dijiste, el punto número 1 es quitarle el financiamiento. Y ahora, no, pero obviamente nadie ha dicho que eso es importante porque, claro, la voracidad de un criminal es infinita. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Al fin y al cabo, voy a hacer otro TikTok live stream más tarde. Es mucho más lo que tenemos que hacer, dentro y fuera. Ok, y ese mucho más, María, ese mucho más, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Porque está muy bien, ¿verdad? Decir, no, bueno, yo en ningún momento he dicho, aunque lo dije 60 segundos, que el punto más importante era este. Es mucho más lo que hace falta. Ok, pero entonces, ¿qué es eso mucho más? Aparte de eso, mucho más es lo que personas como María Corina Machado vienen desde hace por lo menos 10 años diciendo que ya se había logrado. Entre ellos el demostrar, el dejarlos en evidencia, el exponer al régimen chavista como lo que son. María Corina Machado tiene por lo menos 10 años, desde por lo menos el año 2013, diciendo que ahora toda la comunidad internacional sabe exactamente lo que es régimen chavista, sabe la represión, sabe la dictadura, sabe los crímenes y el narcotráfico y demás. Más de 10 años, ¿ok? El aparato represivo, que es lo que al régimen le queda hoy, debe ser puesto en evidencia y puesto en tensión. Y aquellos que forman parte de estos grupos, que les quede muy claro que aquí están frente a una... Amigo militar. Miren, yo necesito mandar a hacer unas camisas, ¿vale? Necesito mandar a hacer unas camisas amigo militar, las camisas del amigo militar. Y esto ya es un humor negro, ¿verdad? Pero un amigo militar y la foto, que fuese esa foto de esa mujer de las Fuerzas Armadas que le está pegando con un casco a una persona. Ustedes recuerdan obviamente esa imagen de las protestas del 2014. Que esa sea la imagen que está allí y abajo diga amigo militar, ¿ok? Porque nuevamente, a esas personas es a quienes María Corina Machado de forma incesante, incansable, le pide ayuda, ¿ok? A esas mismas personas, no se equivoquen, no lo olviden. Hay personas que me dicen frecuentemente, Aquaviva, no, es cierto que muchos de los que están en las Fuerzas Armadas venezolanas son en realidad excelentes personas. Miren, si tú estás en las Fuerzas Armadas venezolanas y no tienes acceso a un arma, son los de más bajo rango, de más bajo calibre. Bueno, ok, eres un empleado público como cualquier otro, ok, como los que está barriendo las calles, como los que está recogiendo la basura cada 6 años, ok. Entonces, oye, las críticas llegarían al mismo nivel que lo pudiese hacer a cualquier otra persona que esté trabajando para el régimen chavista. Sin embargo, las críticas que yo hago siempre han sido para los que sí tienen a su disposición y a su acceso armas. Y las han tenido desde hace 30 años, ¿ok? Y con esas armas lo que han hecho es que han resguardado la hegemonía monolítica del régimen chavista. Entonces, todas esas personas sí, las meto dentro del mismo grupo. Porque todas esas personas son, en efecto, el sostén de soporte del régimen chavista, sin el cual el régimen chavista no pudiese continuar en el poder por 2 minutos. No pudiesen hacer. Si resulta que el alto mando militar, o si resulta que un número lo suficientemente considerable de militares se ponen de acuerdo, tumban al régimen chavista en 3 segundos. En 3 segundos, ¿ok? Entonces sí, las críticas de mi parte van a ser interminables a esas personas, ¿ok? Por mucho que hay algunos en los comentarios que siempre me dicen, no, mira que yo tengo un amigo que él es militar y en realidad quisiera hacer algo. Entonces deja de serlo. Porque para estar trabajando para quienes tú sabes están dañando tu país, que han arruinado la vida de millones de tus coterráneos y que lo siguen haciendo, pues prefiero no trabajar, me van a disculpar. Prefiero emigrar, prefiero buscar nuevos horizontes y de qué forma puedo mantener a mi familia. Que de por sí el sueldo que reciben estos de más bajo rango es absolutamente nada, pan y agua.
Entonces, nuevamente, la pregunta tendría que ser, ¿acaso están ocupando esos roles porque eso les da permiso y les da resguardo de poder estar matraqueando a los venezolanos, de poder estar robando a venezolanos, de poder estar haciendo actos de corrupción, de crimen? Quizás por eso, ¿verdad? Quizás por eso. Recuerden, cuando a mí me ponen orden de arresto, la forma en la que yo logro salir del país es por medio de un chofer de estos carritos por puesto que me llevó, cruzó la frontera, y él tenía encima del dashboard del auto un pocotón de periódicos, y dentro de cada periódico iba un billete. Y ya en todos los puntos de Alcabala sabían perfectamente bien cómo se movía esto. El sujeto les entregaba a uno de los militares, les entregaba el periódico y ya ellos sabían que adentro estaba un billete, entonces lo dejaban pasar sin revisar el auto. Porque obviamente yo estaba allí sentado atrás. Entonces, esto siempre ha sido así, esto no es nada nuevo. Bueno, continuamos. Una decisión existencial. O se amarran a un sistema criminal que va a colapsar y que va a salir, con lo cual ellos serán parte de aquellos que van a asumir esas consecuencias y a enfrentar la justicia, o lo dejan, o se salen y se salvan. Y eso ha pasado a lo largo de la historia muchísimas veces. Ahora, tú dirás, ¿por qué eso no ha pasado antes? Bueno, porque hasta ahora no habíamos logrado ir construyendo, a mi juicio, suficiente capacidad de presión externa que acompaña a la presión interna para reducir esa capacidad represiva del régimen. Pero justamente... Ahora, Carla Anguila, y yo escuché solamente esta próxima sección de unos 2 minutos más, y después a partir de ese momento no he escuchado más la entrevista, así que vamos a continuar escuchándola aquí juntos por primera vez. Pero a partir de este momento, María Corina Machado hace lo que siempre hace, y eso es lo que se ha logrado ahora nunca antes se ha logrado. Ahora, cuando le preguntan, enumera qué es lo que se ha logrado ahora que no se había logrado antes, no te lo puede decir porque no hay nada. ¿Okay? Actualmente, María, tú estás quién sabe dónde y no puedes hacer ni siquiera que Marco Rubio te atienda un mensajito WhatsApp. María, esa es la realidad. Actualmente, María Corina Machado se entusiasma, pega un brinco cuando escucha que el hijo de Donald Trump en un podcast, cuando estaba promocionando un nuevo colchón para la cama, o una marca de boxers, ¿okay? Entre eso, hace una mención de 20 segundos de María Corina Machado. Eso hace que María Corina Machado brinque de entusiasmo. Donald Trump ni siquiera sabe. Miren, digo esto y después el día de mañana, ¿verdad? Tan solo por joder, el día de mañana Donald Trump va e invita a María Corina Machado, se la lleva a la Casa Blanca. Pero, asumiendo que eso no ocurra, ¿okay? Hasta el día de hoy, el trato que ha recibido María Corina Machado es muchísimo, muchísimo peor que el trato que le dio Donald Trump a Juana Guaidó. Edmundo González, en efecto, Edmundo González ni siquiera existe. Nadie sabe dónde está Edmundo González. Donald Trump lo último que está pensando es en invitar a Edmundo González. Recuerden ustedes la cantidad de menciones, discursos, invitaciones que le dio Donald Trump a Juana Guaidó en su momento. Y Juana Guaidó no había ganado ninguna elección. Juana Guaidó no lo había votado la mayoría de los venezolanos, ¿okay? A diferencia de Edmundo González. Y sin embargo, aquí tenemos a María Corina Machado, quién sabe dónde, haciendo entrevistas con tiktokeros. Entonces, ¿qué exactamente es lo que se ha logrado a estas alturas que no se había logrado antes? Sobre la máxima presión, tú dices que no se había logrado, pero claro, nosotros nos quedamos con la idea de que Trump aplicó la máxima presión en la primera administración y que eso no funcionó, y eso es lo que la gente dice, sí, bueno, ni la mínima ni la máxima han funcionado. Y el otro día estaba en un evento con Mauricio Claver Carón y él me dice, no, pero es que nosotros realmente no aplicamos la máxima presión. ¿Tú coincides en eso? Yo estoy de acuerdo con eso porque además recuérdate que eso desafortunadamente coincidió fue pocos días antes las decisiones de buscar reducir los ingresos del régimen con los eventos del 30 de abril, que lamentablemente frenaron cualquier iniciativa de hacerle entender al régimen que por su propio bien tenían que aceptar los términos de una negociación. Yo creo que hoy es una realidad absolutamente distinta a la que hubo hace 6 años. O sea, este es otro país. No era otro país porque es una Venezuela que nos unimos en un sueño, nos unimos en entusiasmo, en alegría, en reconocernos mutuamente. María Corina Machado acaba de volver a afirmar algo cercano a lo que ella había dicho antes. Con respecto al tema, nosotros no necesitamos armas, nosotros no necesitamos la fuerza, nosotros no necesitamos botas en el suelo ni soldados, ¿ok? Nosotros tenemos el poder del amor, ¿okay? El poder espiritual. Nosotros podemos hacer como los ositos cariñositos y lanzar unas vigas de unos rayos láser de amor, ¿okay? Y así es que vamos a echar el régimen chavista. María Corina Machado ahora acaba de decir que lo que ocurrió el 30 de abril,
que claro, fue el lanzamiento militar más cutre y hediondo desde la Operación Hedionda, ¿verdad? Justamente, desde la Operación Hedionda. Fue el más cutre y hediondo, ¿ok? Sin embargo, eso fue lo que supuestamente pasó. Ustedes recuerdan las imágenes de Juana Guaidó y Leopoldo López parados así en la calle, miren, como los Avengers, ¿ok? Con 2 militares atrás, que supuestamente esos iban a tomar Venezuela. Pero entonces, María Corina Machado allí lo que dice es que ese momento hizo que las negociaciones para que el régimen chavista se pudiese ir por las buenas, en otras palabras, bajo sus propios términos, ¿ok? Lo impidió. Entonces, María Corina Machado vuelve a afirmar que la forma en la que ella piensa que el régimen chavista va a salir es por medio de que ellos decidan irse. Eso es lo que acaba de decir María Corina Machado. Por eso dice, no, bueno, lo que pasó el 30 de abril, que impidió las negociaciones que se estaban llevando a cabo para que ellos pudiesen entender que lo que más les convenía era irse. Entonces, les digo, si esperan ver algo más que simplemente habladera de paja venir de parte de María Corina Machado, espero que tengan un asiento muy cómodo donde estar sentados, ¿ok? Ver ese país posible y poder levantarnos unos a otros. Esa gesta está allí. Para mí, el movimiento social y cultural que se generó, claro, ahorita está agazapado por la represión, pero todo el mundo está como caimán en boca de cane. Por cierto, María, es que no te lo crees ni tú, vale. A partir de este momento ya no lo había visto. Es que no te lo crees ni siquiera tú, María. Ese ánimo nunca antes se había visto, el ánimo. María, ¿qué pasó las últimas veces que hiciste las convocatorias? ¿Cuánta gente entendió? ¿Cuánta gente fue a escuchar tus últimos discursos? Y lo comparas inclusive con lo que había ocurrido años anteriores con personas que nuevamente no habían ganado una elección. Y sin embargo, la movilización de personas fue mayor que la que tú pudiste recibir en las últimas convocatorias que hiciste. Una de ellas ni siquiera te presentaste y pusiste a uno de tus empleados a poner una grabación de audio en una corneta Bluetooth que te compraste por Temu, ¿ok? Y fueron 10 personas a escucharte. Entonces, ¿qué estás hablando? El entusiasmo que nunca antes se había visto. Y ahora la gente está agazapada por la represión. No, lo están por la desesperanza renovada de haber esperado que María Corina Machado fuese algo diferente a todo lo que hemos visto en los últimos 20 años, ¿ok? Y debido a que estás resultando no serlo y la gente se está dando cuenta de ello, con cada día que pasa más y más personas se dan cuenta de ello, debido a eso es que ha bajado tu popularidad. Debido a eso es que la receptividad que obtienes ahora en redes sociales no es lo mismo que hace 6, 7, 8 meses, ¿ok? Debido a eso, es tu propia culpa, María, es tu propia culpa. La persona que traficó con las falsas esperanzas fuiste tú. La persona que puso fechas límites, la persona que dijo para este día, para esta hora, para esta fecha, fuiste tú. Entonces, el peor error que cometiste fue, en efecto, haber hecho promesas que no podías cumplir y que tú sabías que no tenías las herramientas necesarias para poderlas cumplir. Déjame compartir una prueba de eso, porque Meganálisis hizo una encuesta y hacía una petición sobre el liderazgo, ¿no? Miren, denme un segundo, ¿verdad? Denme 3 minutos. Yo salgo aquí a la calle, frente a la casa, empiezo a preguntarle aquí a las personas aquí en Inglaterra, epa, ¿usted apoya a Edmundo González? Y después las personas no sé quién es Edmundo González. ¿Qué? Yo digo, 100% de las personas, dice, esa es la credibilidad que tienen estas encuestas. Que por favor, esta es la misma clase de encuestas que utilizan los chavistas. Esta es la misma clase de encuestas que utiliza Kim Jong-un en Corea del Norte, ¿ok? ¿Cuál es el liderazgo que en este momento tiene más rechazo dentro de Venezuela? ¿Cuál es el liderazgo que en este momento tiene más apoyo? Y allí tú sigues apareciendo con 73.9% de confianza. El régimen, bueno, Maduro, 88%, pero de rechazo, de falta de confianza. Y bueno, ni se diga Manuel Rosales, Enrique Capriles, Jorge Rodríguez, porque parece que todos están ahora como en la misma fila, en la misma acera. Hago este comentario y también quisiera mostrar una lámina que es muy importante, porque hay quienes dicen, bueno, ¿será que ya la gente se olvidó del 28 de julio? Y por eso entonces tiene cabida una propuesta como la de Enrique Capriles. ¿Cree usted que el 28 de julio y sus resultados ya son parte del pasado? 84.5% dice que no. Y cuando tú le preguntas a la gente qué piensa, o cuáles son las razones que hay detrás de que una persona se lance como candidato a una elección convocada por el régimen de Maduro, esta falsa de elección regional, también hay una lámina que muestra que... Carla Anguila, ¿qué sentido, qué propósito tiene? Miren esto, miren, los próximos minutos, puras láminas. ¿Qué sentido tiene, Carla? ¿Qué utilidad cumplen estas láminas?
María, la mayoría de la gente todavía apoya a la oposición por encima del chavismo. Aplausos, Ale. Aplausos. María, la mayoría de la gente piensa que Maduro es malo en Venezuela. Aplausos, Carla. Excelente, era muy importante, era muy necesario que mostrases esto. O quizás que lo muestras porque querías, en efecto, obviamente, probablemente los que están detrás de esta vaina de encuestas probablemente son amiguitos de Carla Anguila. Entonces, mira, cuando estés ahí con María Corina, asegúrate de mencionar esta encuesta, ¿verdad? Queremos crear esta plataforma de gran renombre, ¿verdad? Estamos haciendo estas encuestas súper serias, súper creíbles. Qué absoluta, qué cosa tan patética. Ok, vamos a continuar. Es que eso está en riesgo, el liderazgo que tú tienes y el liderazgo del presidente electo. El punto no es la confianza en una persona. El punto aquí es la confianza en nosotros mismos. O sea, en que nosotros entendimos la fuerza. Miren cómo se atrapa a sí misma, Ale. Miren cómo se atrapa a sí misma María Corina Machado. Estaba a punto de decir entendamos, pero después ella quiere decir, no, ya va. No puedo decir que esto todavía no lo hemos logrado. Entendimos. Vamos a echar esto para atrás, miren. O sea, en que nosotros entendimos la fuerza que tenemos como sociedad organizada. Mira, los mismos que están diciendo eso, que la gente se olvidó el 28 de julio o llamando a lavarle la cara a Maduro, son los que decían que la primaria no iba a funcionar o que trataron de pararla. Que decían, Y por eso es que María Corina Machado ahora está en Miraflores, porque esa gente está equivocada, ¿verdad? Esa gente que dijo que la primaria no funciona, que las elecciones presidenciales no sirve y que no se puede sacar a una dictadura a punta de votos, esas personas como tú, María, esas personas como tú, porque eso es lo que tú dijiste durante años, antes de que a ti se te presentó la oportunidad de ser tú líder de la oposición. Y a partir de ese momento es que las elecciones presidenciales sí eran una herramienta esencial para desenmascarar el régimen chavista que según tú ya había sido desenmascarado por lo menos 10 años atrás. Es increíble. Increíble, ¿ok? Pero bueno, miren, es todavía demasiado temprano en el día para que se me suba la tensión arterial. Así que hasta aquí voy a dejar la entrevista, ¿ok? Hasta aquí lo voy a dejar. Carla Anguila, un pequeño destello así, un pequeño... así, un pequeño como una estrella, una estrella fugaz, ¿ok? Pequeño destello de ser una periodista real. Como ella pone, ¿verdad? Ella pone en su propio canal de YouTube, periodista. Imaginen hacer algo como eso. Imaginen que yo aparezca en los videos de ahora en adelante. Todos los videos van a tener aquí un texto aquí al lado. Va a decir periodista, ¿ok? Analista político, ¿ok? Experto en debates. Entonces ella misma pone en su propio canal de YouTube periodista. Entonces, un pequeño destello de ser eso que dice ser y hacer preguntas reales. E inmediatamente después, María, mira cómo te apoya, mira cómo la gente te ama, María, ¿cómo puedo ser como tú cuando crezca? Pero bueno, con eso termino, obviamente. Hasta la próxima. Paso.